La Biblia en un año. Día 118. Primer libro de Samuel. Sublevación contra los filisteos. Saúl era ya de edad madura cuando comenzó a reinar y reinó varios años sobre Israel. Eligió Saúl 3000 hombres de Israel, 2000 estaban con él en Micmas y en las montañas de Betel, y 1000 con Jonatán en Gibea de Benjamín. A los demás los envió a cada uno a su casa. Jonatán venció a la guarnición de los filisteos que había en Geba, y los filisteos se enteraron. Saúl, por su parte, hizo sonar la trompeta por todo el país. Que la oigan los hebreos. Todo el pueblo escuchó la noticia. Saúl ha vencido a la guarnición de los filisteos, Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y el pueblo se congregó en torno a Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para luchar contra Israel, 30,000 carros, 6,000 caballos y un ejército tan numeroso como las arenas del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Los de Israel, al verse en peligro porque se estrechaba el cerco, se refugiaron en las cuevas, en las cavernas, en las peñas, en los subterráneos y en las cisternas. Condena solemne de Saúl. Algunos hebreos atravesaron el Jordán hacia Gad y Galaad. Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días, según el plazo señalado por Samuel, pero éste no llegó a Gilgal, así que el pueblo se dispersó abandonando a Saúl. Entonces dijo Saúl: Tráiganme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Terminaba de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel le dijo: ¿Qué has hecho? Saúl respondió: Al ver que el pueblo se dispersaba y me abandonaba, que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban congregados en Micmas, me dije, ahora bajarán los filisteos a Gilgal contra mí y todavía no he aplacado al Señor. Así que me sentí obligado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Has obrado como un necio. No has guardado los preceptos que el Señor, tu Dios, te ordenó. El Señor habría consolidado tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y le ha constituido guía de su pueblo porque tú no has guardado lo que el Señor te había ordenado. Se levantó Samuel y subió desde Gilgal siguiendo su camino. El resto del pueblo siguió a Saúl para enfrentarse al enemigo, subieron desde Gilgal hasta Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista al pueblo que había permanecido junto a él, eran unos 600 hombres. Preparativos para la batalla. Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que había permanecido con ellos estaban en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos estaban acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una ofensiva en 3 columnas, una tomó el camino de Ofra hacia la región de Saúl, otra se dirigió a Bet-Jorón, y la tercera tomó el camino de los límites que dominan el valle de Seboim hacia el desierto. No había herreros en todo el país de Israel porque los filisteos habían decidido que los hebreos no se hicieran ni espadas ni lanzas, así que los israelitas tenían que bajar hasta los filisteos para afilar su reja, su azada, su hacha y su hoz. El precio del afilado era de medio siclo por las rejas y por las azadas, y de 1/4 de siclo por las hachas o por retocar las hoces. Ocurrió, pues, que el día del combate ningún hombre de Saúl o de Jonatán tenía espada ni lanza, solo la tenían Saúl y Jonatán, su hijo. Un destacamento de filisteos salió hacia el paso de Micmas. Actuación de Jonatán. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: Ven, pasemos hasta el destacamento de los filisteos que está al lado opuesto. Pero no le comunicó nada a su padre. Saúl estaba en el extremo opuesto de Gibea, bajo el granado que hay en Magrón. El pueblo que estaba con él era de unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. El pueblo no se dio cuenta de que Jonatán se había marchado.
En el paso que Jonatán pretendía atravesar, camino del destacamento de los filisteos, hay 2 picachos, uno a cada lado, uno se llama Bosés y otro Sene. Un picacho mira al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia el territorio de Geba. Jonatán dijo a su escudero: Ven, pasemos hasta el destacamento de los incircuncisos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, pues al Señor nada le importa que sean pocos o muchos para conceder la victoria. Su escudero le respondió: Haz lo que te dicte el corazón. Yo iré contigo según tus deseos. Jonatán le dijo: Vamos a acercarnos a esos hombres y nos dejaremos ver. Si ellos nos dicen, quietos hasta que lleguemos a ustedes, permaneceremos en nuestro sitio y no subiremos a ellos. Pero si dicen, suban hacia nosotros, subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, esa será la señal. Cuando los 2 se dejaron ver por el destacamento de los filisteos, estos se dijeron: Miren, unos hebreos salen de las cuevas donde se habían escondido. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero: Suban hacia nosotros que tenemos algo que decirles. Jonatán dijo entonces a su escudero: Sube detrás de mí, el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán subió ayudándose de pies y manos, y su escudero detrás de él. Los filisteos iban cayendo ante Jonatán, y su escudero los remataba tras él. Esta primera matanza que llevaron a cabo Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en un espacio como de medio surco. Batalla contra los filisteos. El terror se apoderó del campamento y de la región, incluso la gente del destacamento y del cuerpo de vanguardia temieron. La tierra tembló y cundió el pánico a Dios. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que el gentío se dispersaba huyendo en todas las direcciones. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: Pasen revista y comprueben quién de los nuestros se ha marchado. Pasaron revista y vieron que faltaban Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías: Trae el efod. Pues Ahías era quien llevaba el efod entre los hijos de Israel. Mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el tumulto aumentaba más y más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: Retira tu mano. Saúl y todos los que estaban con él se reunieron y avanzaron hacia el combate. Y ocurrió que entre los filisteos la espada de cada uno se volvía contra su compañero, hubo una confusión espantosa. Los hebreos que antes estaban a favor de los filisteos y que incluso habían subido con ellos al campamento, desertaron para pasarse a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. También los israelitas que se habían escondido en las montañas de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a los suyos y los persiguieron. El Señor salvó a Israel aquel día, y el combate se extendió hasta Bet-Aven. Jonatán viola una orden de Saúl. Los hombres de Israel estaban molestos porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo este juramento: maldito el que tome alimento hasta la tarde, hasta que me haya vengado de mis enemigos. Pero nadie del pueblo probó alimento. Todo el ejército llegó a una zona en la que había miel por el suelo. Los soldados se acercaron al panal que destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a la boca porque tenían miedo del juramento. Sin embargo, Jonatán, que no había oído el juramento de su padre sobre el pueblo, alargó el bastón que llevaba en su mano, hundió la punta en el panal de miel, se llevó la mano a la boca y se le iluminaron los ojos. Entonces uno del pueblo dijo: Tu padre ha hecho un juramento solemne sobre el pueblo diciendo: maldito el que tome alimento hoy, y eso que el pueblo está desfallecido. Dijo Jonatán: Mi padre ha causado un grave daño al país. Miren cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esa miel, cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy del botín encontrado entre sus enemigos. ¿No habría sido mayor la derrota de los filisteos? Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como la gente estaba agotada, se lanzaron al botín, tomaron ovejas, bueyes y terneros,
Los degollaron en el suelo y se los comieron con la sangre. Se lo contaron a Saúl diciendo: El pueblo está pecando contra el Señor al comer carne con sangre. Saúl dijo: Han hecho traición. Tráiganme una piedra grande. Y luego añadió: Dispérsense entre el pueblo y díganles, que cada uno traiga su buey o su carnero. Sacrifíquenlos y comanlos aquí, y no pequen contra el Señor comiéndolo con la sangre. Aquella noche todo el pueblo trajo lo que tenía y lo sacrificaron allí. Saúl edificó un altar para el Señor, fue el primero que edificó. Y dijo: Vamos a bajar contra los filisteos esta noche y vamos a saquearles hasta despuntar el día, no dejaremos ni un solo hombre. El pueblo respondió: Haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: Acerquémonos con esto a Dios. Saúl entonces consultó a Dios: ¿Debo bajar contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero aquel día no obtuvo respuesta. Y Saúl dijo: Acérquense aquí todos los jefes del pueblo. Investiguen y vean qué pecado se ha cometido hoy. Vive Dios, Salvador de Israel, que si es por Jonatán, mi hijo, morirá sin remedio. Nadie del pueblo le llevó la contraria. Y dijo a todos los israelitas: Pónganse a un lado, mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro. El pueblo respondió: Haz lo que te parezca mejor. Entonces dijo Saúl al Señor, Dios de Israel: ¿Por qué no respondes hoy a tu siervo? Si la culpa está en mí o en mi hijo Jonatán, que salga Urim; si está en tu pueblo, que salga Tumim. Cayó la suerte en Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Después dijo Saúl: Echen ahora suertes entre Jonatán y yo. Y recayó la suerte sobre Jonatán. Saúl se dirigió a Jonatán. Cuéntame qué has hecho. Y le contó Jonatán: Solo probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en mi mano, pero estoy dispuesto a morir. Saúl le dijo: Que el Señor me haga esto y aquello me añada, si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿Va a morir Jonatán, que es el que ha conseguido esta gran victoria a Israel? De ninguna manera. Vive Dios que no caerá a tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque lo conseguido hoy ha sido con la ayuda de Dios. Así el pueblo salvó a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se retiraron a su región. Pero Saúl, una vez constituido rey de Israel, entabló batalla contra los enemigos de su entorno, contra Moab y contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. En todas sus incursiones salía vencedor. Realizó valerosas gestas, venció a Amalek y libró a Israel del poder de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Gisbi y Malquisúa; sus dos hijas se llamaban Merab, la mayor, y Mical, la pequeña. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas; el nombre del jefe del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Durante toda la vida de Saúl la guerra contra los filisteos fue intensa, por ello cuando Saúl veía a un hombre fuerte y valiente lo reclutaba para sí. Salmo 118. Solemne acción de gracias al Señor de quien ha vencido a sus enemigos. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga Israel, el Señor es bueno. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Desde mi angustia invoqué al Señor, el Señor me escuchó dándome holgura. El Señor está conmigo, no temo, ¿qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo, me socorre, miraré por encima a los que me odian. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todos los pueblos me cercaban, pero en el nombre del Señor los destruí. Una y otra vez me cercaron,
pero en el nombre del Señor los destruí. Me cercaron como abejas, pero ardieron como fuego de zarzas, en el nombre del Señor los destruí. Me empujaban con violencia para hacerme caer, pero el Señor me socorrió. El Señor es mi fuerza y mi vigor, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y de victoria hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor se ha alzado, la diestra del Señor hace proezas. No he de morir, viviré para anunciar las obras del Señor. El Señor me ha castigado duramente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Te doy gracias, porque me has escuchado y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los constructores esta ha llegado a ser la piedra angular. Es el Señor quien ha hecho esto y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. Señor, dame la salvación. Señor, dame prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dispongan ceremonia solemne con ramos frondosos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lucas. Potestad de Jesús. Un día, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, se acercaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado tal potestad? Les respondió: También yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Pues tampoco yo les digo con qué potestad hago estas cosas. Parábola de los viñadores homicidas. Comenzó a exponer al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí mucho tiempo. A su debido momento envió un siervo a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo despacharon con las manos vacías. Y volvió a enviarles otro siervo. Pero ellos lo golpearon y lo ultrajaron y lo despacharon con las manos vacías. Y volvió a enviarles un tercero, pero ellos lo hirieron y lo echaron. Dijo entonces el amo de la viña: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez a él lo respetarán. Pero los labradores al verlo comentaron entre ellos: Este es el heredero, lo mataremos, para que sea nuestra su heredad. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará, pues, con ellos el amo de la viña? Vendrá, exterminará a esos labradores y entregará la viña a otros. Al oírlo dijeron: Que no pase nada de eso. Pero él, fijando en ellos su mirada, dijo: Entonces, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre aquella piedra se despedazará, y al que le caiga encima lo aplastará. Los escribas y los príncipes de los sacerdotes quisieron echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo, comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos. El tributo al César. Y ellos, estando al acecho, enviaron espías que simulaban ser justos, para sorprenderlo en alguna palabra y así entregarlo a la potestad y autoridad del procurador. Le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César, o no? Pero él, percatándose de su falsedad,
les dijo: Muéstrenme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Del César. Contestaron ellos. Él les dijo: Pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y admirados de su respuesta, se callaron.